Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. El Valle de los Huesos Secos. Ezequiel significa Dios es fuerte o Dios fortificado. Ezequiel fue uno de los 3 profetas mayores y el único que también era sacerdote. Era hijo de Buzi, perteneciente a la familia sacerdotal de Sadoc, lo cual explica el profundo conocimiento que tenía del templo y sus ritos y su preocupación por separar lo sagrado de lo profano. El libro de Ezequiel es el tercero de los principales libros proféticos del Tanakh, Antiguo Testamento, después de Isaías y Jeremías. Según el mismo libro, relata 7 visiones del profeta Ezequiel. A diferencia de otros profetas, Ezequiel tuvo importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas que, según la creencia hebrea, le fueron transmitidas por Yahvé. Ezequiel provee descripciones detalladas de sus visiones. En su primera visión, Ezequiel percibió el tetramorfos, es decir, los 4 seres vivientes tirando de un carro celestial. Sus profecías advirtieron de la destrucción inminente de Jerusalén, condenaron las prácticas idólatras y envisionaron la restauración de Israel. Las visiones y el libro se estructuran en torno a 3 temas. Primero, el juicio a Israel desde el capítulo 1 al 24. El segundo, el juicio a las naciones desde el capítulo 25 al 32. Y la tercera, las bendiciones futuras para Israel desde el capítulo 33 al 48. Los temas conceptuales incluyen la presencia de Yahvé, Dios de Israel, la pureza, la misión de la nación de Israel como comunidad divina. Su influencia posterior incluyó el desarrollo de las tradiciones místicas y apocalípticas en el judaísmo del Segundo Templo, el judaísmo rabínico y el cristianismo. Ezequiel vivió en la misma época que el profeta Jeremías, tornándose profeta durante el exilio babilónico. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia. 5 años después, a los 30 de edad, Yahvé lo llamó al cargo de profeta, que él ejerció entre los desterrados durante 22 años hasta el año 570 a.C. Ezequiel describe detalladamente la restauración de Israel después del cautiverio, el templo y la ciudad de Jerusalén, así como sus arrabales y la tierra prometida, repartida equitativamente entre las 12 tribus israelitas. A pesar de las calamidades del destierro y de los falsos profetas, los cautivos no dejaban de abrigar esperanzas de que el cautiverio terminaría pronto y de que Yahvé restauraría la santa ciudad de Jerusalén y su templo. Pero con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, muchos habían perdido la fe. La misión de Ezequiel consistió en combatir la idolatría, la corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén. Para consolar a su pueblo, predicó la esperanza del tiempo mesiánico. El capítulo 37 nos dice que Ezequiel contempla un campo de huesos humanos que se reagrupan adquiriendo vida y que representan la resurrección nacional, como lo menciona la Biblia de la siguiente manera. Dios Yahvé puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me llevó en el espíritu de Yahvé y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. Dios Yahvé me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Dios, solo tú lo sabes. Entonces Yahvé me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen este mensaje de Dios. Dios les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy Yahvé, su Dios.
Yo les hablé como él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros, y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían la piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces Dios Yahvé me dijo: habla en mi nombre al aliento de vida, y dile: así dice Dios, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor mi Dios, como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces Dios me dijo: el pueblo de Israel es como estos huesos, andan diciendo: nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles: esto dice Yahvé, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Que cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes que yo soy el Señor su Dios. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán, y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, su Dios, lo he dicho y lo he hecho. Yo, Yahvé, su Dios, lo afirmo. La visión del Valle de los Huesos Secos ha sido objeto de varias interpretaciones. Algunos lo ven como una predicción sobre el retorno de los exiliados, como una doctrina del Antiguo Testamento sobre la resurrección del cuerpo, o como una analogía sobre la regeneración espiritual y el nacimiento de la Iglesia, hasta como una profecía para el futuro en la segunda venida del Mesías. Pero realmente la imagen del Valle de los Huesos Secos que vuelven a la vida en el capítulo 37 significa la restauración del purificado Israel en el futuro. Pues esos huesos son toda la casa de Israel. Es el anuncio de un nuevo comienzo para el pueblo. Esta visión ilustra la promesa, una nueva vida y una nación restaurada, tanto física como espiritual. Esta visión no tiene que ver con la resurrección de los creyentes muertos que pertenecen a la Iglesia. Ese es el gran esfuerzo de interpretación realizado por muchos que espiritualizan la sección profética del Nuevo Testamento. Algunos piensan que se refiere a la resurrección de los muertos a partir de Abraham, y no se refiere a esta resurrección, sino a la de la nación de Israel. Es un mensaje de esperanza para un pueblo desposeído, cuya capital fue asolada y su gente enviada al exilio. El cautiverio de Babilonia fue el periodo en el que parte considerable de los habitantes del reino de Judá estuvieron exiliados en Babilonia, comenzando la deportación y el exilio de los israelitas inmediatamente después de la toma de Jerusalén y la destrucción del templo por Nabucodonosor II. El imperio babilónico llevó a los judíos al cautiverio en el año 586 a.C. o 597 a.C., lo cual significa que estuvieron allí por 50 años o 60 años. Se considera al cautiverio de Babilonia como un destierro total del pueblo hebreo. La pérdida de su independencia nacional fue un enorme trauma para los hebreos. Estos creyeron que Yahvé los estaba poniendo a prueba para oportunamente producir un milagroso cambio en las circunstancias que traería consigo el final de los tiempos, y muchos perdieron la fe. El Valle de los Huesos representa a los exiliados, quienes habían abandonado toda esperanza de revivir el reino de Israel tras tantos años de cautiverio en Babilonia. Los huesos secos representaban la condición de muerte espiritual del pueblo, al estado de la esperanza entre el pueblo de Israel y el milagro que se requería para reanimar la nación.
Antes de que Jerusalén fuera destruida por Nabucodonosor, Ezequiel fue transportado a Jerusalén. En este pasaje, nuevamente Dios transportó literalmente a Ezequiel. Cuando el profeta dijo, me llevó en el Espíritu de Dios, estaba diciendo que el Espíritu de Yahvé efectivamente lo llevó al valle que estaba lleno de huesos. El texto anterior habla de los 4 vientos, y esto representa las 4 partes de la tierra, o la omnipresencia de Dios. No había en ellos espíritu, de forma similar a la creación de los seres humanos que se ofrecen en Génesis. La vida no surgió sino hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida. El texto anterior también menciona los sepulcros, y esto describe figurativamente la condición de la gente cuando pierden la esperanza y la fe. Desde el versículo 15 al 28 del capítulo 37 se menciona lo siguiente. Dios se dirige a Ezequiel y le dice, toma un palo y escribe en él Judá y sus aliados israelitas. Toma luego otro palo y escribe José representado por Efraín y todos sus aliados del resto de Israel. Enseguida, júntalos en tu mano el uno con el otro, de manera que formen uno solo. Cuando tus compatriotas te digan, explícanos lo que esto significa, diles, esto dice Yahvé, voy a tomar el palo de José, que está en manos de Efraín, y de las demás tribus aliadas de Israel, y lo voy a juntar con el palo de Judá, para convertirlos en un solo palo en mi mano. Ten en tu mano, a la vista de ellos, los 2 palos sobre los cuales escribiste. Luego diles, esto dice Dios, voy a sacar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido a parar. Los reuniré de todas partes y los haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación en este país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en 2 naciones, ni separados en 2 reinos. Tampoco volverán a mancharse adorando ídolos repugnantes ni cometiendo toda clase de pecados. Yo los libraré de todas las infidelidades que han cometido y los limpiaré de sus pecados. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será el rey y único pastor de todos ellos, y ellos me obedecerán y cumplirán mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a mi siervo Jacob, donde también vivieron sus antepasados. Allí vivirán siempre ellos y sus hijos, y todos sus descendientes, y mi siervo David será siempre su jefe. Haré con ellos una alianza para asegurarles una vida tranquila. Será una alianza eterna. Haré que aumenten en número, y para siempre pondré mi santo templo en medio de ellos. Viviré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos, las demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como mi posesión sagrada. Con el texto anterior queda bien claro que luego de la restauración de Israel, se unirán en una sola nación y habrá un solo rey. Al Mesías se le llama a menudo David debido a que desciende de él. Este fue un buen rey, pero el Mesías será el rey perfecto. La promesa de Dios aquí va más allá de la restauración física y geográfica de Israel. Promete dar una nueva vida espiritual a su pueblo, para que sus corazones y actitudes sean las correctas hacia Él y unidas entre sí. Este mismo proceso se describe a través de la palabra de Dios como la purificación de los corazones mediante el Espíritu de Dios. Mi santuario será colocado entre ellos para siempre. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán entonces que yo, Yahvé, santifico a Israel, porque mi santuario estará para siempre con ellos. Espero les haya gustado este video. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta pronto.